Muy buenas, ¿qué tal estáis? Bueno, antes de nada esperamos que estéis genial, pasando lo mejor posible en este confinamiento, y nuestra misión ahora es quedarnos en casa, como sabéis, y nos hemos propuesto hacer una serie de vídeos para poder entretenernos y entreteneros. Ojalá la información que estemos aportando os parezca de utilidad y bueno, pues vamos con estos primeros vídeos que estamos haciendo en el canal. Hoy quiero hablaros del pH y la importancia que tiene en el acuario marino. Desgraciadamente, muchos de nosotros obviamos el pH cuando iniciamos. Siempre hablamos de KH, de calcio, de magnesio, de nitratos, de fosfatos. Nosotros los primeros, cuando iniciamos el acuario marino, ni siquiera le dimos ninguna importancia al pH y creo que es una tónica bastante usual en los aficionados, al menos de esta última generación. No sé si los aficionados de la antigua usanza, como suelen decir ellos, de los que llevan más años en el hobby, sí que le han dado la importancia que tiene el pH, pero nosotros creo que no. Y el que lo haya hecho, oye, pues chapó, perfecto. Nosotros, después de hablar con algunos aficionados de los antiguos y venir a casa y decir que no mides el pH, es para matarte, ¿no? Pues no éramos conscientes de lo importante que era. Y claro, nos damos cuenta que el pH es un parámetro súper cotidiano, que en los champús, en la cerveza, pH neutro, pH en las piscinas, y en cambio en el acuario marino, con la importancia que es medir todos los parámetros y tener siempre esa estabilidad y esos parámetros dentro de las zonas acotadas que necesitan los organismos que viven en el acuario, pues totalmente obviado. Bueno, ¿qué es el pH? El pH es una escala logarítmica que mide la concentración de iones hidrógeno que hay en el acuario, que hay en el agua. Al ser una escala logarítmica, parece que las variaciones son muy pequeñas, pero esto se hizo para que no hubieran decimales en los resultados. Y lo que tenemos es que cada décima que varíe del pH aumenta muchísimo la concentración de iones hidrógeno en el acuario, haciendo mucho más difícil la adaptación para peces y corales. Los peces, al ser animales vertebrados, lógicamente están mejor adaptados y tienen una hormona en la sangre que les ayuda a que, si las variaciones de pH no son muy altas y son paulatinas, poder contrarrestar los efectos, ¿no? Tanto a la alza como a la baja. Sin embargo, los corales, que son animales más primitivos, más simples, no tienen esta adaptación, y lo que sucede es que si el pH está por debajo de los niveles que ahora vamos a comentar, llevan a la descalcificación, es decir, dejan de fijar iones carbonato y dejan de crecer. Cuando decidimos fijar los parámetros en unos valores, ya sea alcalinidad, calcio, magnesio o pH, normalmente nos fijamos en el mar. El pH en el mar está en torno al 8, 8,3, y en los acuarios lo más usual, lo más buscado es 8, 8,4. Lógicamente hay aficionados experimentados, granjas de corales, que han llevado sus sistemas a pHs más altos para fomentar un mayor crecimiento del coral, porque el pH está estrechamente relacionado con la alcalinidad. Pero nosotros no nos vamos a meter en esos berenjenales, ya que somos aficionados novatos, noveles, y lo que pretendemos es tener unos parámetros dentro de la normalidad y lo más estables posibles. Me gustaría no pasar por alto que la alcalinidad, es decir, el KH y el pH, se encuentran estrechamente relacionados. ¿Y de qué manera? Bueno, pues como el pH depende también de la concentración de CO2 que se encuentra en el agua, y el CO2 del aire es muy soluble en el agua, cualquier variación, cualquier aumento de CO2 en el agua va a hacer que el pH se modifique ostensiblemente dependiendo de la alcalinidad. Es decir, cuanto más alta es la alcalinidad, más va a bloquear la variación de pH, siempre dentro de unos niveles. Si tuviéramos un KH de 3 o de 4 en un acuario marino, la variación de pH fluctuaría muchísimo. Sin embargo, como mantenemos KHs de 8, 9, 7 en algunos casos, hacemos o llevamos a que el pH sea un poquito más estable. Aún así, ¿cuál es el mayor
problema, el más común, al menos con los compañeros que hablo y el que tuvimos nosotros mismos en nuestros sistemas. Bien, los acuarios se encuentran en habitaciones más o menos cerradas o en el salón de casa, respiramos la familia, al final lo que tenemos es una gran concentración de CO2 en el aire, una poca ventilación en muchas ocasiones, que lleva a que si el skimmer toma ese aire cargado en CO2, el pH se reduzca. Sin embargo, tenemos una forma muy sencilla de mantener el pH un poquito más alto y estable, y es utilizando el Carboex. El Carboex de Atik, os voy a dejar la imagen por aquí, lo que hace es captar el CO2 del aire para que el skimmer tome el aire lo más puro posible sin meter CO2 en el agua, y de esta forma, sin inyectar nada, sin aditar absolutamente nada en el agua del acuario, vamos a experimentar un pH más alto y más estable. También hay que tener en cuenta una cosa, y es que como el pH depende, como estábamos diciendo, del CO2, los animales fotosintéticos que tenemos en el acuario, al hacer la fotosíntesis, están captando ese CO2. Sin embargo, por la noche, cuando dejan de hacer la fotosíntesis, el CO2 en el agua aumenta. Y es por eso que experimentamos todos los aficionados que el pH se reduce, desciende por la noche. También se dice que se puede contrarrestar esto con un gran refugio de algas, pero esa es la clave, un gran refugio de algas. Si tenemos una bolita de alga chaeto, como nos pasa a muchos de nosotros, el efecto en el pH va a ser mínimo porque el alga chaeto en esa cantidad no va a ser capaz de hacer la fotosíntesis a la misma cantidad o con la misma dimensión que lo hacen los animales de la urna, que tenemos mucha más variedad, para contrarrestar esa bajada de pH. Por eso yo lo que más recomiendo por encima de todo, en base a nuestra experiencia, es la utilización del Carboex, que no deja de ser cal sodada. Lógicamente lo que buscamos siempre es mantener unos valores de KH y de pH. Pero ¿por qué hay una relación tan estrecha? Porque el pH puede descender con ácidos débiles y en el acuario, si aumenta el CO2, también aumenta el ácido carbónico. Aquí es donde juega un papel súper importante la alcalinidad. En conclusión, si conseguimos mantener estos niveles de pH en los valores que hemos dicho, 8,2, 8,3, 8,4 para mí son ideales, vamos a conseguir que los peces estén más sanos, que los corales calcifiquen, se desarrollen, crezcan perfectamente. Y también que reduciendo el CO2 en el agua vamos a conseguir que no lo aprovechen organismos autótrofos como son las cianobacterias o los dinoflagelados, y seguramente tendremos una reducción de posibilidades a la hora de que surjan estas plagas tan indeseadas. Para medir el pH hay diferentes equipos, pero nosotros utilizamos el Milwaukee MC125, que hemos hablado en otras ocasiones de él porque lo utilizamos para medir pH y para medir redox. Lo hace a través de una sonda. Aquí tenemos las dos sondas del Milwaukee, tanto la de pH como la de redox, están siempre en contacto con el agua y de esta forma tenemos una medición continua y estable que nos va a aportar la información que necesitamos durante las 24 horas del día, siempre y cuando miremos al controlador. Hay otros sistemas más sofisticados que se pueden controlar vía móvil, vía app, pero nosotros en este caso, por ahora, tenemos este sistema que es muy efectivo, la sonda es muy fiable, tiene muy buena fama. Y bueno, podemos llevar una monitorización de los parámetros continuos durante todo el día. Dado que el pH es el menos logaritmo de la concentración de protones, cualquier variación en una décima va a descender o aumentar 10 veces. Hay que dividir o multiplicar por 10. Con lo cual es muy importante que el pH se encuentre lo más estable posible.